Hay momentos en la vida en los que una simple conversación, una mirada o un gesto aparentemente inocente pueden cambiar por completo la forma en la que alguien se percibe a sí mismo. Y en el caso del hombre gay que cruza esa línea emocional con un hombre hetero, ese instante puede convertirse en una mezcla de confusión, esperanza y descubrimiento que deja una huella profunda. No estamos hablando de un cliché romántico ni de un guión de película adolescente. Estamos hablando de algo que ocurre de verdad, en la vida cotidiana, en los silencios, en los cafés compartidos, en las bromas que se vuelven más personales de lo esperado. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, donde exploramos lo que hay detrás de las emociones humanas, de los vínculos y de cómo nos afectan las etiquetas sociales, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Este tema tiene algo especial porque toca una frontera invisible. Cuando un hombre gay se siente atraído o conectado emocionalmente con un hombre hetero, no siempre se trata de atracción física. A veces es algo más complejo, un tipo de vínculo que pone en cuestión la forma en la que entendemos la amistad, la admiración y la vulnerabilidad masculina. Durante décadas, la sociedad ha construido una barrera entre la masculinidad y la expresión emocional, como si sentir o conectar demasiado con otro hombre fuera una amenaza. Y sin embargo, en la intimidad de esas conexiones se revela algo profundamente humano: el deseo de ser comprendido, aceptado y visto sin filtros. En muchos casos, el hombre gay no da el paso desde la intención, sino desde la emoción. Es un paso que a menudo nace de la cercanía, de la confianza, de esa complicidad que hace sentir que, por fin, alguien te ve sin juicio. Lo interesante es que ese alguien suele ser un hombre hetero que por alguna razón rompe los estereotipos tradicionales. Puede ser más empático, más abierto, o simplemente alguien que no teme mostrar cariño o afecto. Y ahí empieza una dinámica compleja en el hombre gay. Siente una conexión genuina, y el hetero, sin pretenderlo, puede alimentar esa conexión, sin ser consciente del significado que tiene para el otro. Esto ocurre porque la línea entre la amistad profunda y el interés emocional puede ser difusa. Las emociones no entienden de etiquetas. Hay hombres hetero que nunca habían sentido algo parecido, pero se ven sorprendidos por lo bien que se sienten en compañía de ese amigo gay, por lo seguros que se sienten al hablar de cosas que no comparten con nadie más. Y aunque no lo reconozcan abiertamente, algo dentro de ellos cambia. No necesariamente su orientación, sino su comprensión del afecto y la cercanía entre hombres. Durante mucho tiempo, este tipo de situaciones se han vivido en silencio, porque, seamos sinceros, ni la sociedad ni los medios han enseñado a los hombres a gestionar las emociones sin miedo a ser juzgados. Pero en los últimos años, las redes, las series y los espacios de conversación han empezado a mostrar que existe un espectro mucho más amplio de vínculos masculinos, y eso ha permitido que muchos hombres gays hablen de esas experiencias sin sentir vergüenza. Lo curioso es que cuando se da ese paso, ya sea emocional o simbólico, no siempre se busca una relación en el sentido convencional. Muchas veces, el hombre gay lo que busca es una reciprocidad emocional, un tipo de conexión que se siente pura, intensa, incluso espiritual. Y es ahí donde entra el verdadero conflicto. Porque en un mundo que tiende a etiquetarlo todo, las emociones no se pueden clasificar con tanta facilidad. He escuchado historias de hombres que, al vivir esa conexión con un amigo hetero, sintieron que era algo único, algo que no se podía comparar con nada anterior. Pero también he escuchado al otro lado a hombres hetero que reconocen haberse sentido confundidos, no porque dudaran de su orientación, sino porque no esperaban sentirse tan cómodos con alguien que les abría una parte emocional que jamás habían mostrado. El ser humano tiene una necesidad profunda de conexión, de sentirse visto sin máscaras. Y cuando eso ocurre entre un gay y un hetero, se genera una mezcla de vulnerabilidad y aprendizaje mutuo. El gay aprende a gestionar la esperanza, el miedo al rechazo y la valentía de ser auténtico. El hetero, por su parte, se enfrenta a la tarea de entender que la conexión emocional no amenaza su identidad, que puede sentirse querido, admirado o valorado, sin que eso ponga en duda quién es. Lo fascinante de todo esto es que, en muchos casos, estas experiencias terminan marcando a ambos. El hombre gay puede salir fortalecido, aprendiendo a poner límites emocionales y entendiendo que el amor, a veces, no necesita convertirse en pareja para ser significativo. El hetero puede descubrir que la masculinidad no tiene por qué ser fría o distante, que puede existir cariño, ternura y respeto entre hombres sin miedo a las etiquetas. Si lo piensas bien, el verdadero paso no siempre lo da el gay al acercarse al hetero. A veces, el paso más importante lo da el hetero cuando se atreve a mirar más allá de los prejuicios.
cuando permite que exista esa conexión sincera sin sentirse amenazado. Ese paso simbólico hacia la empatía y la apertura emocional es el que, en realidad, puede cambiar la forma en la que entendemos la masculinidad moderna. Muchos expertos en psicología social han hablado de este tipo de vínculos como una forma de educación emocional recíproca. El hombre gay enseña sin querer a su amigo hetero que el afecto no tiene por qué ser limitado o reprimido. Le enseña que hay belleza en la vulnerabilidad, que la amistad también puede tener profundidad, y que aceptar cariño no te hace menos hombre. Por otro lado, el hetero enseña al gay la importancia de aceptar la realidad sin idealizarla, de entender que no todo vínculo intenso debe transformarse en romance. En esta mezcla de aprendizaje y emoción, ambos crecen. Y eso es lo que hace que este tema sea tan poderoso. Porque, aunque parezca una historia individual, habla de algo mucho más grande de cómo los hombres están redescubriendo su forma de sentir. La cultura popular ha empezado a reflejar esto. En series, películas y redes sociales, se empieza a mostrar la amistad entre hombres con un nivel de afecto que antes habría sido impensable. Ya no es raro ver a dos hombres abrazarse sin miedo, compartir palabras sinceras o llorar juntos. Esa apertura emocional es parte del cambio que está ocurriendo. Y sin embargo, el momento en el que el hombre gay da el paso con el hetero sigue siendo un punto de inflexión muy delicado. Puede salir bien o puede doler, pero siempre deja una enseñanza. Porque, al final, se trata de honestidad, de atreverse a mostrar lo que se siente, incluso cuando hay riesgo, de no esconder el cariño solo porque la sociedad no sepa cómo etiquetarlo. Cuando ese paso se da desde la verdad, sin manipulación ni expectativas imposibles, puede convertirse en un acto de libertad emocional. Y eso tiene un valor enorme. Lo interesante es que muchos hombres hetero, después de vivir algo así, terminan siendo más conscientes de cómo tratan a los demás. Empiezan a medir sus palabras, a entender que las bromas o gestos pueden tener un peso distinto cuando hay sentimientos de por medio. Y eso, lejos de ser algo negativo, es una forma de madurez emocional. Pero también hay un lado menos visible, el del hombre gay, que al dar ese paso, enfrenta la posibilidad de perder una amistad o de sentirse rechazado. Y aún así, lo hace Anne porque prefiere ser honesto que vivir con la duda. Esa valentía tiene un valor inmenso. Hay algo casi poético en todo esto, en cómo un solo momento de sinceridad puede poner a prueba la autenticidad de una relación. Algunos lo llaman la frontera invisible entre el amor y la amistad, y en muchos casos esa frontera no se cruza con intención, sino con emoción. Tal vez lo más importante de este tema no sea quién da el paso, sino lo que revela ese paso sobre lo que somos como personas, porque más allá de las orientaciones, de las etiquetas o de las normas sociales, todos queremos lo mismo en ser vistos, comprendidos y amados sin condiciones. Y eso nos lleva a una reflexión más amplia sobre cómo la sociedad trata las emociones masculinas desde pequeños. Muchos hombres crecen escuchando que no deben mostrar debilidad, que el cariño entre hombres debe esconderse detrás de bromas o ironías. Pero cuando un hombre gay se acerca a un hetero desde la honestidad emocional, sin máscaras, está rompiendo siglos de condicionamiento. Está diciendo, puedo mostrarte mi afecto sin miedo. Y eso, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Por eso, si estás viendo este vídeo y alguna vez has vivido algo parecido, o has tenido un amigo con quien la conexión iba más allá de lo que podías explicar, no estás solo. Lo importante es cómo gestionas esas emociones, cómo las entiendes y cómo aprendes de ellas. Y si te está gustando esta reflexión, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos donde seguiremos explorando lo que hay detrás de las emociones humanas y las relaciones que nos definen. Después de que ese paso se da, ya nada vuelve a ser igual. No necesariamente porque haya una ruptura o un cambio drástico, sino porque ambos se ven de forma distinta. El hombre gay, que se atrevió a mostrar su parte más vulnerable, ya no puede volver a la máscara del silencio. Y el hombre hetero, que vivió esa experiencia, rara vez vuelve a entender la amistad del mismo modo. Algo se reordena por dentro. A veces es un silencio incómodo, a veces una conexión más profunda, pero siempre queda la huella. Hay quienes dicen que ese tipo de vínculos terminan rompiéndose, que no pueden sobrevivir a la tensión emocional. Pero lo cierto es que muchos de ellos se transforman. Dejan de ser una amistad basada en lo cotidiano para convertirse en algo más maduro, más consciente. Aprenden a comunicarse con honestidad, a establecer límites y a mantener el respeto por encima de cualquier incomodidad. Porque en el fondo, lo que une a las personas no es la orientación,
sino la empatía y la capacidad de ver al otro sin miedo. He escuchado testimonios de hombres hetero que admiten haber aprendido más sobre sí mismos a través de un amigo gay que de años de relaciones convencionales, porque esa amistad les mostró que la conexión emocional no es una amenaza, sino una forma de libertad. Y también de hombres gays, que después de vivir esa experiencia comprendieron que el amor no siempre se mide por reciprocidad, sino por autenticidad. El impacto de todo esto va más allá de lo individual. Representa una grieta en los muros de la masculinidad tradicional. Una masculinidad que, durante décadas, se ha basado en la distancia emocional, en la fuerza sin sensibilidad, en la idea de que sentir demasiado es peligroso. Pero cuando un hombre gay y un hombre hetero logran conectar desde la sinceridad, lo que están haciendo sin darse cuenta es desmantelar esa rigidez. Están mostrando que hay muchas formas de ser hombre, y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de valentía emocional. Este tipo de historias no suelen aparecer en los libros de texto, pero están por todas partes, en los trabajos, en las universidades, en los grupos de amigos, en los espacios donde nadie las ve. Son historias pequeñas, discretas, pero llenas de significado, y cada una de ellas aporta un granito de arena al cambio cultural que ya está ocurriendo. Lo interesante es que, con el tiempo, la sociedad empieza a normalizar esas conexiones. Ya no se mira con tanto juicio una amistad profunda entre un gay y un hetero. Incluso en redes sociales hay comunidades que hablan abiertamente de estas experiencias, con respeto y curiosidad. Y esa conversación pública está ayudando a que más personas entiendan que no todo vínculo entre dos hombres tiene que reducirse a una etiqueta. El impacto también se nota en cómo cambian las percepciones. Muchos hombres hetero, después de vivir una conexión emocional de este tipo, se vuelven más cuidadosos, más empáticos. Algunos incluso revisan sus propias actitudes pasadas, se dan cuenta de cómo la homofobia implícita les había limitado. No se trata de cambiar su orientación, sino su mirada hacia los demás. Y eso es enorme, porque cuando cambias la forma en que ves al otro, cambias la forma en la que vives tus relaciones. Por otro lado, para el hombre gay, estas experiencias pueden ser tanto una fuente de crecimiento como de dolor. A veces la conexión se queda en el aire, sin resolverse, y eso puede dejar heridas. Pero también puede ser el inicio de un proceso de autoconocimiento profundo. Aprender a amar desde la aceptación, sin esperar siempre reciprocidad. Es una de las lecciones más duras, pero también más liberadora. En este punto, muchos se preguntan por qué ocurre tan a menudo que un gay se siente atraído emocionalmente por un hetero. No hay una sola respuesta, pero una de las teorías más interesantes es que tiene que ver con la búsqueda de validación y seguridad emocional. En muchos entornos, los hombres hetero representan ese ideal social de aceptación, de estabilidad, de normalidad. Cuando un hombre gay encuentra en un hetero comprensión, afecto y respeto, su cerebro lo asocia con un espacio seguro, y esa sensación de seguridad emocional puede confundirse con atracción. Por supuesto, no siempre es así. A veces, la conexión es tan genuina que no hay explicación psicológica que la abarque. Simplemente ocurre. Dos personas que se entienden más allá de lo que las palabras pueden expresar. Y aunque a veces duele, también deja algo hermoso. La certeza de que uno es capaz de sentir de verdad, sin miedo ni filtros. Todo esto también invita a hablar del concepto de límites emocionales. Porque el hombre gay que da el paso con el hetero no solo se expone al rechazo, sino que pone a prueba su capacidad de gestionar sus propios sentimientos. Aprender a aceptar un no, a no idealizar, a no convertir la esperanza en obsesión, forma parte del crecimiento emocional. Y ese proceso, aunque duro, es uno de los más transformadores. En cambio, para el hombre hetero, la experiencia puede servir como un espejo. Le muestra que no tiene que reaccionar desde el miedo o la incomodidad, que puede ser amable sin confundir, empático sin sentir culpa y respetuoso sin poner barreras innecesarias. Esa madurez emocional es una habilidad que muchos hombres empiezan a desarrollar gracias a estas experiencias. Y lo más interesante es cómo todo esto está influyendo en las nuevas generaciones. Los chicos jóvenes de hoy crecen con una visión mucho más abierta de las relaciones y los afectos. Las redes sociales, los podcasts, los documentales, todos están ayudando a visibilizar esta nueva forma de entender los vínculos. Pero también hay que tener cuidado con la romantización, porque cuando se idealiza demasiado el vínculo entre el gay y el hetero, se corre el riesgo de alimentar una fantasía que no siempre se corresponde con la realidad. La clave está en el equilibrio, disfrutar de la conexión, aprender de ella, pero sin perder el sentido de quién eres y qué necesitas realmente, de tener la madurez suficiente para aceptar la complejidad del corazón humano
sin culpas ni etiquetas. Algunos hombres que han vivido este tipo de experiencias dicen que, aunque dolió, no se arrepienten, porque gracias a eso aprendieron a quererse más, a entender que su valor no depende de la respuesta del otro, que a veces el simple hecho de ser honesto con lo que sientes ya es un acto de amor propio. Y ahí está lo más humano de todo esto, porque al final no se trata de quién da el paso o hacia quién. Muchos hombres hetero que han vivido esto desde el otro lado también lo recuerdan con cariño. Hablan de cómo esas experiencias les hicieron mejores amigos, más atentos, más conscientes, porque cuando alguien te muestra su vulnerabilidad, te enseña una parte de la vida que a veces olvidamos. La importancia de cuidar lo que el otro siente. Y eso es lo que realmente transforma. Porque detrás de todo este tema, lo que hay es un aprendizaje colectivo. Quizás, dentro de unos años, mirar hacia atrás y recordar estas historias nos parecerá algo normal. Pero ahora mismo, cada una de ellas sigue siendo un pequeño acto de cambio. Y es que cuando el hombre gay da el paso con el hetero, no solo está expresando un sentimiento, está poniendo sobre la mesa una conversación pendiente sobre lo que significa ser humano en toda su complejidad. Está recordándonos que el amor y la conexión no pertenecen a un solo tipo de persona, sino a todos. Por eso, si alguna vez te has encontrado en una situación así, lo importante no es si terminó bien o mal. Lo importante es lo que aprendiste. Si te conociste mejor, si fuiste capaz de ser honesto, si saliste con más empatía de la que tenías antes. Eso es lo que realmente cuenta. El cambio empieza ahí, en esos momentos silenciosos, donde alguien se atreve a ser sincero. Donde un gesto, una palabra o una confesión honesta pueden derribar prejuicios y abrir la puerta a una nueva forma de entender el afecto. Así que, si te ha gustado esta reflexión y quieres seguir explorando conmigo las emociones humanas, las relaciones y los temas que casi nadie se atreve a contar con tanta honestidad, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Porque al final, comprender al otro también es una forma de comprendernos a nosotros mismos.